Amigos y amigas de La Respuesta, este programa se le podría poner un título. Vivimos en tiempos desquiciantes, de vértigo. Y hice una prueba preparando la guía y dije, el asunto es tan preocupante y delicado que a los amables seguidores televidentes de La Respuesta voy a darle una prueba sencilla y clara de cómo es tan cierto eso que afirmo. Y lo voy a hacer de este modo. Voy a leer lo que justifica la calificación de estos tiempos como desquiciantes. Oigan la primera. Lo que se está viviendo en el mundo es desquiciante. Basta leer una noticia como esta. Alemania y Francia se suman al despliegue europeo en Groenlandia, enviando efectivos militares para apoyar a Dinamarca. Ambos países enviarán efectivos para evaluar y reforzar la seguridad de la isla. Alemania y Francia han anunciado este miércoles el envío de efectivos militares a Groenlandia para incorporarse a una misión europea de apoyo a Dinamarca en una nueva fase de la respuesta aliada a la escalada de tensión que en torno a este territorio estratégico del Ártico ha surgido. Lo que significa claramente una posibilidad de un conflicto armado inverosímil, difícil de imaginarlo. Todo un apoyo de Dinamarca que dice, no queremos vender la isla. 2 millones de kilómetros, todos los recursos naturales inimaginables, una población de apenas 56.500 habitantes, recursos, todos los recursos para contar de atajar a Trump, que ha manifestado la compraremos o en todo caso la tomaremos por las malas, porque China y Rusia están muy merodeando y ocupando cada vez más la parte del Ártico, el océano, la parte del Ártico en el norte. Es decir, uno tiene que pellizcarse y preguntarse, pero esto es ficción. Esta es una película que se está grabando para sorprender al público del mundo y decir, miren,
¿Quiénes están por pelear? Francia, Alemania, el Reino Unido, bueno, muchos países de Europa. ¿Con quién? Con Estados Unidos. Los Estados Unidos del tiempo de Donald Trump. Ustedes me han oído sostener que con ese tiempo habrá que hacer sin irreverencia, pido perdón a mi Señor, una utilización cuidadosa de antes de y después de Trump para poder examinar lo que ocurre y cuál es esa superpotencia, esa nación poderosa de toda la vida, con 2 océanos, las tierras mejores, con un desarrollo asombroso, Estados Unidos. Antes de Trump es un tiempo ya pasado. Después de Trump es otro tiempo que viene. Esta es la parte, comiencen a ver por qué desquicia esta situación. De haber tenido un periodo de calvario cuando fuera derrocado propiamente, impedido de ganar las elecciones del 20. Y se le formularon cargos criminales y financieros de todos los montos y de todas las perversidades del mundo. Ese es el mismo hombre que regresa en el 24. Lo llegan a declarar culpable en un gran jurado bandidesco de New York. Y el Tribunal Supremo sintió la necesidad de decir, no, es un expresidente. Eso no se puede así. Vinieron entonces los 80 millones de votantes, 80 millones de votantes. Es decir, la gente que se levantó temprano, el Estados Unidos profundo, que durante mucho tiempo, en gran medida, las votaciones en las elecciones no le interesaban. Había siempre una especie de abstención, hasta que comenzó a inquietarse esa parte de los Estados Unidos profunda, con todas las degeneraciones que se venían produciendo, porque ambos partidos, el demócrata y el republicano, por una razón u otra, no daban la medida para mantener el prestigio, el poder, el respeto de su nación. Fue bajando. En decadencia se le declaró y se aseguraba que la decadencia no sería solo del imperio, sino de Occidente, incluyendo a Europa. Esos 80 millones de votantes trajeron de nuevo a Trump al poder. Ay Dios, pero no era el Trump del primer periodo. Venía bien acompañado. Hombres y mujeres de carácter, de una lealtad obvia, rectos,
en los distintos departamentos sensibles del gobierno norteamericano. Óigame, según veo, hasta en el cuerpo diplomático. Tenemos aquí una muestra con la señora legisladora. La agenda del líder seguida fielmente, sin traiciones. Excelente. Pues bien, esa noticia que leí me trajo recuerdos variados, algunos tremendos, desde mi adolescencia, cuando tenía apenas 8 años, estalló la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un balance de muertos de 60 millones de seres humanos y una destrucción en el escenario de Europa devastadora. Había surgido la utopía del nacionalsocialismo y de ese monstruo de Adolfo Hitler. Y hubo que unirse. Europa, Francia la tomaron en 20 días, la ocuparon. A Checoslovaquia antes que nada, bueno, un desastre. Y entonces quedaba por saber qué haría Estados Unidos de Norteamérica ante aquella hecatombe, ante aquella catástrofe. El pueblo estaba como ajeno. Tenía un gobernante formidable, Franklin Delano Roosevelt, inolvidable sencillamente para calificarlo con justicia. Y, naturalmente, en el Reino Unido, el león Winston Churchill, hijo de madre americana y un noble inglés, un genio, un maestro del poder. Ese Churchill vino a Estados Unidos, pronunció un discurso formidable en el Congreso norteamericano, tratando de animar a Roosevelt a que se sumara a la lucha. Estaba librando la batalla de Inglaterra, pues cuando Europa quedó ocupada, el continente, y Goering, uno de los monstruos de Hitler, entendió que vencería a Inglaterra con su fuerza aérea increíble. Pero no pudo, porque el pueblo inglés respondió con una abnegación y un patriotismo admirables. Destruido Londres, destruidas ciudades de Inglaterra. En ese discurso de Churchill en el Congreso americano, él comenzó a hacer un recuento de los lazos que existieron y que debían seguir existiendo, acentuados entre Estados Unidos e Inglaterra, de la cual se liberó, se independizó, pero fue gente de allá que vino a fundarlo. Y digo, en un momento me contaba un diplomático dominicano que estuvo en esa experiencia de ese discurso inolvidable, que hubo un momento en que estaba describiéndolo, los lazos de sangre, de historia, de raza, que dice, y hay quienes dicen que hablamos el mismo idioma. Rompió la tensión enorme que hubo
una risotada enorme. El caso es que entró el hombro de Estados Unidos con esa economía inmensa, ordinaria de negocio, la metió en una economía de guerra, produjo armamento. Bueno, sufrió desde luego el ataque de Pearl Harbor en diciembre de parte de Japón en el año 41, que formaba parte del eje Alemania, Italia, Japón. Óigame, 8 años tenía yo cuando eso estalló. Horrores. Terminó en el 45, la guerra había explotado en el 39. Viendo las circunstancias actuales, son un juego de niños las que tuvieran como precedente aquella guerra. Ahora hay guerras menores alimentando rencores, intereses, y se ha ido condensando todo hacia una guerra mayor, que en este caso sería definitiva, letal y final, porque el armamento atómico ya no está en manos del equilibrio del miedo de la Unión Soviética y Estados Unidos, sino se ha democratizado. Lo tiene Corea del Norte, lo tiene Pakistán, lo tienen. Incluso se dice que hay algunas sucias en manos del crimen organizado mundial y del terrorismo. Circunstancias horribles las actuales. Y yo, recordando aquello y viendo esto, no encontré una palabra más apropiada para expresar mi tristeza, mi enorme tristeza y la preocupación que me agobia. Estos insensatos de Europa, avivando las circunstancias, están enconados porque Trump, entre las cosas que ha hecho, que no se podrían suponer en su nuevo periodo, es aferrarse casi en forma obsesiva a la paz de Ucrania. Y ellos no quieren la paz en Ucrania, sino derrotar a Rusia, hacer a Rusia el ridículo mundial, de devolverse de algo que comenzó hace 4 años, guerra dura, pero que fue advertida por Vladimir Putin 10 años después, diciéndole que se había acordado, hubo un acuerdo de que no se desplazaría una pulgada hacia el este la presencia de OTAN. Es decir, el gran acuerdo que se firmara de apoyo recíproco entre Unión Europea y Estados Unidos. Y eso se le dijo en 15 puntos en carta de Putin. Va a pasar esto. Evítenlo. No fomenten el desplazamiento peligroso de Ucrania hacia el este. No acerquen más la presencia de OTAN. Rusia tiene que defenderse. Bueno, ya estalló la guerra. No está decidida su suerte, la de Ucrania. Trump elige
y algo admirable, una relación interesante de amistad y de a veces de resabios entre Trump y Putin. Yo digo que Putin consintió en esa relación con Trump desde el momento en que cuando fue por primera vez en su primer periodo a una reunión del G7 y se estaba hablando de OTAN, al sentarse a la mesa por primera vez, hizo una pregunta interesante. ¿Y Rusia dónde está? ¿Qué es esto? Echó de menos la presencia de Rusia en el grupo de los grandes y se quejó. No es posible que Rusia esté aquí, que había estado como el 8º miembro, silente y recortado, pero en el fondo lo segregaron. Esto no es correcto. Desde ese hecho, ese día en que él dijo que la OTAN finalmente terminaría por desaparecer, porque Estados Unidos no podría seguir financiando la seguridad de Europa totalmente, que eso lo hizo en la guerra, después de la guerra, pero que eso le había permitido a los países de Europa destruidos no tener gastos de defensa, porque Estados Unidos la proveía, le dejó bases allá, pero que ya había terminado ese tiempo. Europa tendría que generar su propia defensa, porque en base a que no tenía gasto de defensa, el progreso económico fue formidable. El caso es que eso fue cuajando como conflicto y ahora lo vemos. ¿Qué quiere Europa mandando soldados, aviones y fuerzas? Bueno, algo tan estrambótico que Macron, el presidente de Francia, dice que Francia tiene una fuerza aérea y un sistema de defensa superior al de Estados Unidos. Dios mío. Suerte que yo ahí no me preocupo mucho, porque el presidente de Francia es muy errático cuando habla de esos recursos. Hago un paréntesis, basta recordar lo que dijo a raíz del incidente que tuvo con un reportero internacional en Brasil. Cuando le preguntaron sobre Haití, y dijo, a Haití lo mató la droga, lo mataron ustedes, porque le habían tumbado uno de sus preferidos. Pero después se apareció hablando de que estaba llegando e instalándose el ejército de 2.000 hombres que ellos habían supuestamente entrenado en la Guinea Francesa, donde está. Ahora sale una noticita filtrada. Destruyen una casa, se supone que con drones de barbecue. La policía, o no mencionaron los policías o los soldados de Kenia. Y él muy errático en esas apreciaciones y faltó a la verdad. Porque él dijo, el campamento se está estableciendo para 2.000 hombres. ¿Dónde están? Cuando dice ahora que tiene una fuerza aérea más poderosa que Estados Unidos y un sistema de defensa mejor, uno tiene que terminar sonriéndose y diciendo cuánta insensatez,
¿Cuánto desconoce este hombre siendo presidente de Francia? ¿Cuándo entenderá que lo que se está produciendo ahí en Estados Unidos hacia adentro, limpiando un basural de inconducta, de instituciones parasitarias, de gastos oscuros, es una locura? Ese hombre, Donald Trump, que se intentó su asesinato, ya sabemos cómo pudo salvarse, y su convicción de que Dios lo había dejado en la tierra para que pudiera rescatar a su pueblo. No solo para Estados Unidos hacia adentro, sino con una proyección mundial que afortunadamente no es de guerra, es primordialmente de paz. Con Ucrania ha estado insistentemente con su amigo Putin tratando de buscar una paz, desde luego sin humillar y pretender humillar a Rusia. Que yo digo muchas veces, Trump y Putin, cristianos, uno ortodoxo, el otro evangélico, tienen un parecido enorme en lo que están haciendo en sus áreas. La de Trump de escala mundial contra el crimen organizado, el terrorismo, pero la paz también en la guerra que ha ido apagando. Y aspira a apagar la de Ucrania, que es la más peligrosa. Ejércitos formales. Y Rusia advirtiendo a esas potencias que están enviando armas a Groenlandia. La capacidad misilística que tiene. ¿En cuántos minutos llegan sus hipersónicos a Londres o a París? Óigame, si usted no entiende que esos sucesos pueden deprimirlo o complicarlo en el entendimiento, desquiciarlo, vaya al médico, busque ayuda profesional, porque no hay un escenario peor que el actual como presagio del gran desastre, del apocalipsis que está por llegar. Entonces, al preparar la guía, yo quise agregarle algo más a las noticias preocupantes. Y escribí en la guía: Trump responde cuando Dinamarca dice no estamos vendiéndola, como se hizo con Alaska. No, la queremos conservar. Tiene todos los recursos imaginables. No la estamos vendiendo. Y Trump responde: la tomaremos por las buenas, pagando su precio, o por las malas, porque eso ha ido derivando hacia un peligro de la seguridad nacional. Las flotas de submarinos, especialmente de China y Rusia, están merodeando el Ártico, tienen gran parte de control de su tráfico. Ustedes mismos, europeos, tienen aspiraciones territoriales
hacia, en el Ártico hacia Alaska. Alaska es un estado nuestro. Y a nosotros nos complica la seguridad de esa presencia. Ustedes están oyendo los argumentos, cómo van. Entonces, Dios mío, en esa primera reunión, que fuera el Trump débil, mal acompañado por una serie de políticos fosilizados, traidores, incapaces de ser leales a iniciativas grandes como esa de ese hombre, que está obrando con una convicción de que tiene misiones que cumplir, de encargo especial. El Señor me ha dejado aquí, decía, sangrando, porque quiere conservarme en la tierra para que yo pueda rescatar a mi pueblo. Óigame, eso a la OTAN le dijo también, ustedes, nosotros debemos convencernos de que la OTAN habrá de desaparecer, porque tendrán que hacerse cargo cada quien de su defensa. Nosotros no vamos a seguir. Y saca a Estados Unidos de la guerra de Ucrania, que le iba muy bien con la administración demócrata. Venía y en dos días o tres se iba con 65,000, 80,000 millones para seguir la guerra. Se han enconado todos contra Trump. Y ahora vienen a plantearle eso como una especie de desaire de Europa a las cosas que Trump se ha propuesto. Y el entuerto, llamémosle así, de ese encono es peligroso. Puede provocar reacciones delicadas y eso conducir a la Tercera Guerra Mundial. Trump ahora, ¿qué hará? No va a mandar tropas norteamericanas a Groenlandia para pelear con franceses, ingleses y alemanes y los demás países de la OTAN. No lo creo, porque ya sería la Tercera Guerra. Insistirá en que la amistad con Putin se intensifique y llegue a ser lo que dijo en su segunda presencia en Casablanca, que finalmente Rusia habría que quitarle las sanciones y buscar un acuerdo con Rusia para hacer negocios formidables, porque Rusia es una superpotencia real, 17 millones de kilómetros, agua, litio, petróleo, como nadie en el mundo, que la tuvieron, la saquearon. Una vez implosionó la Unión Soviética, vinieron los varones y se formaron las mafias rusas tremendas. Y el petróleo de Bakú lo saquearon. Incluso se hicieron representar hasta los carteles de la droga del mundo. Basta leer una obra que yo cito siempre, la obra de Clara Sterling, muy bien fundada, muy bien consultada, muy bien escrita. El mundo en manos, en el poder de las mafias. Yeltsin bebiendo trago a las 10 de la mañana ya borracho, consintió todo.
y vino la reacción. Y Putin ha contenido eso y ha intentado llevar a Rusia a la grandeza de la Rusia que fue propietaria de Ucrania, que luego fue cedida, incluso en su última etapa por el primer ministro Khrushchev, nacido en Ucrania, consintió que eso volviera a ser un Estado independiente. De manera que he pasado estos días muy aquejado, abrumado. No me gusta el presente y presiento lo peor. Así lo confieso. Claro, hay una serie de cosas que ayudan a ese desquiciamiento. Canadá, el primer ministro Mark Carney hace en su cuenta X esta afirmación. El primer ministro canadiense Mark Carney aterrizó este miércoles por la noche en Pekín para una visita de 3 días en la que buscará sentar las bases de una nueva asociación con China, tras años de tensiones bilaterales, en un momento marcado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Acabo de aterrizar en Pekín, declaró. La relación entre Canadá y China ha generado oportunidades y prosperidad a ambos lados del Pacífico. Estamos listos para construir una nueva asociación, una que aproveche lo mejor de nuestro pasado y responda a los desafíos de hoy, manifestó Carney a través de su cuenta oficial de X. ¿Ustedes leyeron? El nuevo orden mundial. Veremos a Canadá en las BRICS, donde están los que se propusieron crear un nuevo orden mundial, hacer desaparecer la importancia del dólar, quebrar a Estados Unidos. Trump llega con su arma esencial, los aranceles, y comienza a decir, no se puede, no se puede. Hay que revocar todas esas experiencias atrevidas y peligrosas que tanto daño nos han hecho. Canadá se fue con China. Las nuevas circunstancias que se refiere el primer ministro de Canadá es Trump. Pero Trump, hay mucha gente que espera que solo sea una ráfaga breve de contrariedades. Ellos esperan su muerte. Lo han intentado ya, pero el hombre es excepcionalmente valeroso y decidido. Eso pasará. Y volveremos a hacernos cargo de Estados Unidos, como intentaron hacerse cargo de la Rusia clásica, la histórica, que quedó después de la implosión de la Unión Soviética, que se desintegró. La utopía del comunismo, el hombre nuevo. De manera que
esa parte de Canadá también contribuye a la tensión y a la grima de todo sujeto pensante que está viendo esas ocurrencias, cómo se van concatenando hacia el desastre. Ahora bien, en medio de esa tragedia que está a la vista, se da un caso que yo he llamado una disputa entre la tragedia y la comedia. Donald Trump realmente es un personaje inimitable. Ordena a sus fuerzas de élite, la Delta, hacer la operación Lanza del Sur, creo. Sacar del gobierno a Maduro, hacerlo prisionero y entregarlo a la justicia norteamericana por ser la cabeza de un gobierno que no es solo gobierno, sino una entidad ilegítima, pero controlada por el cartel de los soles, una organización criminal que declaró como terrorista y que conforma el propio testimonio del presidente de Colombia. Todo el acarreo de droga del Catatumbo hacia el Caribe, Haití, y de ahí República Dominicana, y de ahí Europa y Norteamérica. Esa organización criminal la encabezaba el narcopresidente Nicolás Maduro. 7 millones de hijos de esa tierra, como yo le llamo, desbandados en un ostracismo mendicante y doloroso. Puño de hierro, desafiante, milicias, 500,000 de gente armada, entrenamiento para la guerra. Una madrugada fueron las fuerzas élites de Estados Unidos. Después, claro está, de controlar el cielo, la mar, del que cerca a Venezuela, sacan a Maduro y a su esposa Cilia, la llevan en el portaaviones Iwo Jima a New York y allí lo presentan ante un juez de 92 años, juez de hierro. Bueno, está pendiente de su juicio empezar en marzo. Pero ¿qué ha ocurrido? Aquí viene la parte que tiene algo de comedia. Que la que queda encargada, presidenta encargada de la presidencia, es Delcy Rodríguez. Y la que está en el exterior, María Corina Machado, representó de una forma admirable y valerosa la oposición desde la clandestinidad hasta el momento en que los americanos se arriesgaron a sacarla porque el Consejo del Premio Nobel le había otorgado el Premio Nobel a ella. Bueno, que ahora Trump mantiene unas relaciones encantadoras con ambas mujeres. De María Corina, elogios, y esta le entrega su premio Nobel ya encuadrado a Trump y va a la Casa Blanca y al Congreso norteamericano. Y Delcy Rodríguez, vicepresidenta encargada
de la presidencia, habla con Maduro, dice, hemos tenido una conversación magnífica, estamos afinando cosas que puedan servir a los dos pueblos y nuestro gobierno resolverán los problemas de ese petróleo que quieren vender ellos, los norteamericanos, pero darnos los precios de ese, incluso cambiar la dinámica de la riqueza petrolera de Venezuela, haciendo una inversión de cerca de 100.000 millones de dólares, pero yo actuaré con independencia, bueno, y Trump diciendo, esa mujer es fantástica. Tuvimos una conversación increíble. Ha quedado como una especie de un exponente mixto. El odioso invasor que viola la soberanía de Venezuela, no que va a sacar un narcopresidente. Innegablemente, obrando sobre su territorio, cosa que avisó Trump durante meses. Y lo que hacía Maduro era que salía a bailar y a mostrar fusiles y milicias. Por eso la Rusia asociada, de la cual se siente afluente esa expresión de gobierno declarada ilegítima por más de medio mundo, Rusia hace una especie de silencio. No ha tenido una queja, se ha limitado a declamar que eso es peligroso, pero no le ha dado ningún tipo de respaldo moral siquiera a la gente del gobierno que dirige Delcy. ¿Por qué? Porque parece que Putin se cansó de decirle a Nicolás Maduro, vente para acá, muchacho, te tenemos en Moscú, tú puedes después volver a la política, sale ahí, van a traer una tragedia y te van a producir un hecho grave, te van a extraer, a arrancar de Venezuela para juzgarte. No, no se podía. Porque estaba rodeado del poder ideológico de Cuba. Que ayer vi el video, los 32 militares cubanos que componían su escolta, unos pequeños ataúdes con sus cenizas, rindiéndole un homenaje increíble, un discurso desafiante, como si viviera Fidel Castro. Con Raúl al lado, yo me explico por qué. Nació en el 29, ya debe tener el desgaste propio, mental y físico del anciano. Lucía un ancianito, un viejito, oyendo eso. Pero el orador no sé quién fue, haciendo una pieza de desafío de Cuba. Trump diciéndole, se va a hacer tarde, no le va a llegar petróleo. Y en medio de ese lío, esa relación dual, que será que Trump quiere más a Delcy en el gobierno que María Corina para hacer la transición. Un error gravísimo. Ninguna de las dos puede hacerla en forma apropiada y eficaz. Se sabe que María Corina, si el exilio regresa, gana en unas elecciones limpias totalmente. Sería otra cosa. Pero
¿Quién va a desmantelar las milicias? ¿Quién las va a desarmar? ¿Quién va a depurar el cartel de los Osorio a los oficiales comprometidos? María Corina, si llega por vía de elecciones legítimas, limpias, podría recibir el apoyo. De hecho, lo tiene del mundo. Delcy podría consagrarse en unas elecciones si es que ellos tienen tanta parte del pueblo. No se sabe cómo se expresaría el pueblo por Delcy, que está haciendo un papel que a mi juicio es sensato, porque ella sabe que el fratricidio, la guerra civil está ahí, a la vista. Diosdado, Júpiter tonante, amenazando y cosas de estas, Padrino, desaparecido en acción, pero amenazando. Es decir, que la preocupación de nosotros, la mía al menos, tiene una escala mundial y una escala regional. Y lamentablemente no se dan cuenta aquí los nuestros que gobiernan, que no pueden jugar con eso de volver a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abandonar el artículo 18 y el artículo 3 de nuestra Constitución. Y hay que revocar la ley 168 del Tribunal Constitucional, que si se intenta, como ya hay muestras, puede explotar en República Dominicana algo más importante y serio que lo que sucedió en el 65. Un Camaño, un Rafael Fernández Domínguez, un Miguel Hernando Ramírez, grupos de oficiales se dividen. Y los rancios que están con problemas del cartel se oponen a sus decisiones y estalla la guerra civil. Como se ve por donde quiera anda el fantasma de la guerra civil. Algo que nosotros abominamos, que nosotros rogamos porque no ocurra. Porque ese pueblo tan generoso, tan fraternal, no puede seguir sufriendo tanto. Y la guerra sería un patíbulo para ese pueblo. Venezuela. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal, su canal 33 de Claro, domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central, que asimismo Teleimpacto en sus canales 52 y 22 a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche. Yo todavía no he arreglado el problema de los horarios, porque alguien me dice que ahora está saliendo una versión a las 3 de la tarde. No lo sé. Espero hablar con el propietario de ese canal, mi hijo Vinicio, para que no me desoriente, porque estoy medio desquiciado con motivo de todas las cosas que expliqué. A las 12 del mediodía, a las 9 de la noche, es el horario que conservo de siempre. Domingo. Y estaremos en YouTube a partir de las 12 de domingo, ofreciéndole estos esfuerzos más allá de las fatigas, como prometí hacerlo
hasta el último hálito, con las botas puestas. Gracias por su atención y espero estar con ustedes el próximo fin de semana, si Dios quiere.